Paola Guerrero González, estudiante de maestría en educación, y hoy vamos a hablar un poco acerca de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Tenemos conocimiento de que hemos llegado al concepto de educación inclusiva, sin embargo, a principios no se reconocía de esta manera, sino que más bien se habla de una educación especial, donde sin duda alguna las personas que presentaban algún tipo de diversidad o de alguna necesidad diversa, lo que conocemos hoy, eran catalogados como personas que no podían estar dentro de un mismo círculo social, cultural, familiar, al que eran llamados algunos como personas normales. Sin embargo, estas personas que presentaban este tipo de necesidades eran llamadas como personas anormales. Sin embargo, esta fue la realidad de los comienzos y vamos a hablar un poco de ello. Y por ello se reconoce a principios del nacimiento de la educación especial, donde en 1800 en la antigüedad los niños discapacitados recibieron un trato claramente discriminatorio frente a los que eran considerados normales. Entonces, en la Edad Media se tomaron medidas legales a favor de los niños discapacitados sensorialmente. Sin embargo, no fue algo tan determinante como tal, pero sí fueron como los primeros inicios para dar un poco más de aceptación, ¿sí? A estas personas que presentaban algún tipo de discapacidad. Sin embargo, en estos tiempos, por ejemplo, las personas que presentaban este tipo de necesidades eran rechazados, se decían que eran personas poseídas demoníacas, ¿sí? Las personas que sufrían ataques de epilepsia o tenían algún tipo de deficiencia mental eran bastante rechazadas, excluidas de sus entornos familiares, sociales, culturales en general. En 1810 se da la institucionalización de la educación. Entonces, las transformaciones sociales derivadas de la revolución industrial y la obligatoriedad de la enseñanza llevaron a las institucionalizaciones de la educación dirigida a sujetos con carencias físicas, psíquicas o sociales. Entonces, a lo largo de que la educación ha sufrido estos cambios, ¿cierto? Y que aún en medio de estas situaciones o transformaciones que se han dado en la revolución industrial, eh, se ha visto la necesidad de que estas personas también fueran sujetos donde tuvieran la posibilidad de ser formados. Entonces, en 1809 se determinó el término de inclusión en la pedagogía clásica. Entonces aquí fue donde empezamos a ver que aquellas personas donde tenían algún tipo de discapacidad podían ser incluidas aún en medio de esas pedagogías, maestros que podían responder a lo que conocemos hoy como necesidades de estas personas. Entonces nació la escuela en 1866, la Escuela para Sordos. Se fundó en México para dar respuesta precisamente a las necesidades educativas de personas con alguna discapacidad. Gracias al apoyo del gobierno de Benito Juárez y filántropos mexicanos, ¿cierto? Se pudo dar como respuesta a esta población donde se incluyó el sistema de escuela para sordos. En 1901, Ovidio de Crowley fundó el Instituto de Enseñanza Especial para Retrasados y Anormales en 1901. Digo anormales porque así era que lo determinaban o señalaban a las personas que tenían algún tipo de necesidad, eran catalogadas como con este término de anormales. Estos centros educativos se ubicó en la Casa de Bruselas, sin embargo, ahí se le empezó a dar inclusión a estas personas. En 1907, María Montessori, la gran conocida, fundó la primera escuela, la Casa de Niños, en San Lorenzo, uno de los barrios más pobres de Roma. Desarrolló un método educativo basado en las necesidades de los niños. Su método se centra en la autonomía de los niños y en el uso de materiales didácticos especializados. Entonces, aquí vemos que época tras época, grandes personajes de la historia en la transformación de la educación, de cierto modo fueron aportando a esas reformas o se fueron formando esas, lo que hoy conocemos como políticas, que de cierto modo ayudaban un poco a que se le diera importancia a estas personas que presentaban algún tipo de necesidad. En 1922, en España, se creó oficialmente la Escuela de Primaria Especial. En ella, cualquier niño anormal podía solicitar el ingreso con previo diagnóstico. Entonces, aquí los niños que querían o los padres que querían que sus hijos hicieran parte de estas escuelas tenían que presentar unos diagnósticos. Sin embargo, eran escuelas donde estaban solamente estos niños que presentaban algún tipo de discapacidad aún no estaban incluidos con los demás niños que, vuelvo y repito, se reconocían que eran como normales. En 1939 se funda en Francia la primera escuela con necesidades educativas especiales.
De 1948 a 1965 surgieron unos acontecimientos que son importantes mencionarlos aquí. En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Nacional de los Derechos Humanos. En el artículo 26 define y reconoce por primera vez la educación como un derecho humano. Pues aquí todavía mm, lo que habíamos mencionado anteriormente, no se le daba como esa importancia a lo que era la educación para todos, ni se había fundamentado como un derecho, sino que era destinado solamente para aquellas personas que lamentablemente económicamente tenían un mejor estrato, eran personas que están en una mejor condición social, por decirlo así. Sin embargo, aquí en este año 1948 se habla y se define acerca de reconocer por primera vez la educación como un derecho humano, un derecho que es para todos. En 1945 se crea el Instituto Nacional para Ciegos y Sordos en Colombia mediante el decreto 1955, cuyo objetivo es garantizar los derechos de los colombianos ciegos. En 1965 las Naciones Unidas realizan la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entonces, aquí nos vemos de que no solamente eran rechazadas las personas por algún problema de retraso mental o por alguna discapacidad física, sino que aquellas personas que racialmente también se estaban viendo discriminadas, también empezó a dársele un poco más de importancia y participación social. En 1968 la UNESCO define el dominio de la educación especial y se hace un llamado a los gobiernos sobre la igualdad de oportunidades, a la educación y la integración de todos los ciudadanos en la vida económica y social. Aunque aquí se habla un término de integración que muchos no estamos de acuerdo con este concepto de integración, sino que más bien vamos hacia una línea de inclusión. Sin embargo, en esta época era mencionado de esta manera y fueron como los primeros pinitos para dar el paso a lo que hoy conocemos como inclusión. En 1975 surge la Declaración de Salamanca, que reconoce el derecho, las necesidades y la urgencia de todas las personas con necesidades educativas especiales de recibir enseñanzas de calidad. En 1971 hace la Declaración Universal de los Derechos del Retraso Mental. Esta declaración establece los derechos de las personas con retraso mental, que se definen como aquellas que tienen un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media. Aunque son personas que de pronto presentan algún tipo de necesidad en cuanto a sus procesos de aprendizaje, fueron reconocidos. Ya empezó a darse la importancia a esas personas que también tenían este tipo de necesidades. En 1990, la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, o Declaración de Huntington, fue el resultado de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que se celebró en Huntington, Tailandia, en 1990. El objetivo de esta conferencia fue establecer un consenso internacional sobre la importancia de la educación en el desarrollo humano y promover el acceso a una educación de calidad para todas las personas. Aquí ya hablamos de un concepto donde no solamente algunos eran privilegiados, por decirlo así, o garante de su derecho, sino que ya se hablaba de que todos, de que la educación de calidad era para todos, no para ciertos grupos sociales. En 1991, la Constitución Política de Colombia reconoce como derecho básico y universal la atención educativa de las personas con discapacidad. Entonces, hablando en el término de nuestro país, ya empieza esa política, ¿cierto?, a ser parte, donde se habla de que la educación es para todos, de que aún las personas con discapacidad también tenían que estar en esa balanza de equidad, donde todos debían recibir ese disfrutar del derecho de la educación. En 1994 se habla de la educación inclusiva, la cual busca acoger a todas las personas. Se expide la Ley 115 General de Educación, cuyo objetivo es regular el servicio público de educación fundada en los principios de la Constitución Política Colombiana, uno de los grandes avances de nuestra educación, que a veces se ve de manera injusta porque se empezó de esta manera. Sin embargo, al día de hoy hemos visto que poco a poco se ha ido descubriendo con el tiempo, con las contribuciones teóricas, con los pensamientos, con las contribuciones de cada uno de los diferentes autores, que deben regularse esas políticas, que deben gestionarse esas políticas donde brinde una educación para todos. En 1999 se realiza la Convención Internacional para Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Entonces, aquí la ONU aprobó, ¿cierto?, esta convención donde se elimina, donde no debe estar dentro de ningún entorno cultural, social, nacional, por decirlo de esta manera, ningún tipo de discriminación contra las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y se empezaron a generar oportunidades donde pudieran recibir capacitación y también pudieran desempeñarse dentro de su entorno laboral. En el 2010 se adquiere el compromiso de aumentar la matrícula de educación inclusiva, asimismo la atención de manera prioritaria de los derechos humanos indígenas en las aulas. Entonces aquí no hablamos solamente
de discapacidades, de retrasos mentales, como lo denominaban antes, sino también de que las personas indígenas podían hacer parte de las aulas, que aunque tuviesen una cultura diferente, aquí es cuando empezamos a hablar de diversidad, que aunque tengan muchas cosas que se diferencian a lo que normalmente hay dentro de un aula, podían estar incluidas. Y de eso se trata la educación inclusiva, donde todos podemos estar, a pesar de nuestra, a pesar no, porque no sería un pesar, sino es una oportunidad de crecimiento donde todos podemos aprender de todos, donde yo desde mi punto de vista, de mi cultura, de mis raíces, de lo que sé, puedo compartir, intercambiar, culturalizar muchas cosas, donde todos podemos estar incluidos y asimismo contribuir al desarrollo integral, no individual, sino colectivo, de un grupo en general, que por ende contribuye al desarrollo integral de una sociedad y de un sistema educativo. En el 2013 se crea la Ley General Estatutaria 1618, por lo medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno desarrollo, ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y en el 2024 se cumple 30 años de la aprobación de la Declaración de Salamanca sobre la inclusión en la educación. La UNESCO celebró este aniversario con una ceremonia oficial y un foro de 2 días sobre escuelas inclusivas. Aquí es lo que conocemos hoy como educación inclusiva y donde es el reto, ¿cierto? De todos, como sociedad, como padres de familia y como educadores, de sistemas educativos, de políticas, que busquen que la educación sea totalmente inclusiva, ¿sí? Donde en el aula estén todos con sus diversas necesidades y que el docente, aunque es un reto para nosotros como docentes, poder responder a todas estas necesidades, también va a ser un reto donde va a traer un proceso que enriquece nuestra experiencia, obviamente como docentes, pero también el desarrollo de cada uno de los estudiantes a través de un pensamiento crítico, a través de un pensamiento global que de una u otra forma contribuye y responde a las necesidades propias de cada uno. Y vuelvo y lo reintegro, que contribuye al desarrollo integral de una educación inclusiva y de una educación global, que no busca aquí responder la necesidad de una sola persona o que nosotros como docentes tengamos una pedagogía, planteemos unas estrategias didácticas para un solo grupo con sus propias características, no, sino que a partir de todas esas diversidades, de todos esos escenarios donde se puede conocer, donde se puede percibir, donde se pueden identificar las necesidades propias de cada estudiante, nosotros podamos generar esas estrategias también de forma inclusiva. Entonces, sin duda alguna, la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva ha tenido un recorrido bastante amplio, donde a principios no fue tan viable, donde a principios no fue tan sano para las personas que tuvieron que pasar por esos procesos, que tuvieron que ser discriminadas, excluidas, y que en algún momento se empezaron a integrar, pero que este término de integración no es lo más viable para lo que todos como sociedad tenemos derecho y debemos garantizarnos esos derechos los unos con los otros también. Aquí no solamente es el Estado el responsable de esto, sino la sociedad como tal, la misma familia, los mismos escenarios, los diferentes contextos. Todos somos responsables de que el derecho de esa integralidad, de ese proceso de formación integral, se dé en todos los escenarios, tanto educativos como políticos, como sociales, deportivos. Aquí no hablamos solamente de educación, hablamos de todo lo que compete en la formación del ser humano. Muchas gracias.